Y bueno, estamos por finalizar el año y se viene el 2018. Vale la pena reflexionar en qué se logró en este 2017 y cuáles son los retos para el próximo, por cierto, año electoral. Vamos a hacer un análisis de qué es lo que se puede esperar desde la perspectiva de la Iglesia Evangélica, pero ponemos en contexto antes de iniciar la entrevista. 2017 se termina y el año nuevo trae consigo el inicio de una campaña electoral para los comicios legislativos y municipales del 4 de marzo. Algunos candidatos utilizan las iglesias como una manera de acercarse a la gente. Lo que pretenden es enviar un mensaje de simpatía a los feligreses. El año que se termina también está marcado por un clima de tensión en el sector político, por la falta de acuerdos y las dificultades para que los representantes puedan tomar decisiones que beneficien en su mayoría a los ciudadanos. Debido a esta situación, 2018 también iniciará sin la aprobación del presupuesto general de la Nación. Otro tema que mantiene a la población preocupada es el de la violencia. Hasta el 25 de diciembre de 2017, la Policía Nacional Civil reportó 3.912 homicidios a nivel nacional. Entre las víctimas de la violencia, hay 46 agentes de la policía que fueron asesinados durante el año. El caso más emblemático es el asesinato del agente policial, su esposa, su hija de 4 años y un conocido de la familia. El hecho se registró el pasado 1 de noviembre en el caserío Potosí del cantón Solimar, Coatepeque, Santa Ana. Las autoridades de justicia y seguridad pública acreditan este tipo de ataques a una respuesta de los criminales a los planes implementados para combatir la violencia. La iglesia forma parte de la vida de una sociedad. Es por ello que muchos consideran clave que se involucre y opine de los problemas que enfrenta un país. Pero esta situación también tiene detractores, pues se dice que existe una delgada línea que los guías espirituales no deben cruzar. La religión, como decíamos antes, forma parte de la vida del ciudadano. Y es por ello que no extraña que la gente busque respuestas a los problemas que enfrentan a través de la misma. Esta mañana vamos a analizar algunos aspectos de la realidad nacional de cierre de año desde la perspectiva religiosa. Comenzamos. Así es, comenzamos y le doy la bienvenida al pastor Juan Carlos Asbun de la Iglesia Kemuel, que nos acompaña esta mañana para la entrevista. Buenos días, muchas gracias por tomar en cuenta la perspectiva de la Iglesia sobre temas de realidad nacional. Creo que es sumamente importante y buenos días a todos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos, pastor. Venimos de celebrar la Navidad, es decir, estamos en periodo de festividades, se viene el año nuevo y vale la pena reflexionar en qué es lo que se logró durante este 2017 y cuáles son los retos también que se vienen para el próximo año. Fíjense que en primer lugar creo que debe haber una valoración personal. ¿Qué logré? Y tratar de entender de que la palabra, por ejemplo, dice sin mí nada podéis hacer. Y veo una sociedad sí con muchos problemas, no podemos tapar el sol con un dedo, pero creo que también hay una nueva generación, una generación emergente, que probablemente tiene menos de 30 años, que aunque tiene una serie de frustraciones, tiene una fe muy particular, por ejemplo. Entonces, creo que el salvadoreño en general ha sido un año de mucha reflexión, de mucho dolor, pero también creo que cuando usted habla con la gente, una iglesia es un microclima de una sociedad. Ha disminuido, por ejemplo, la emigración, puede ser que por el fenómeno Trump, pero la gente está como volviendo a creer en este país. Hay fenómenos, hay luces bien interesantes, chiquitas, pero que marcan que la gente no está destruida, ni en un negativismo como en el que se cerró el 2017 y el 2016 y el 2015, que si usted se recuerda, los índices de criminología eran súper mayores, pues, pero existe. ¿Qué hacer es el punto? ¿Cuántos dijo su compañera? 3.912 casos. Sí. Estaba pensando que... Y faltaba sumar todavía los últimos días. Imagínense lo que son 3.912 asesinatos. ¿Qué es esto? Si lo vemos en números simples, pues uno dice, puchica, entonces son 3.912 asesinos, poniendo uno por uno. Un país de 7 millones de personas está sumido en todos sus índices por el suelo, 7 millones por 3.912 individuos. Entonces creo que algo, y le aseguro que estos 3.912 son parte de los 4.000 y pico del año pasado y de los 5.000 y pico creo del año antepasado. Entonces el punto es cómo como autoridades, como instituciones pueden trabajar ¿para qué? Para que la investigación,
de estos 3.912 asesinos pueda tener un fruto que permita que el próximo año estén guardados, pues, y eso evite que haya más muertes, porque cualquiera diría, los números hemos bajado, porque lo vemos estadísticamente, sí, pero son 3.912 familias que han sufrido la pérdida de un ser querido de una manera ingrata, violenta, injusta, etcétera. Y que de hecho sigue siendo esta una de las principales preocupaciones para las autoridades y para la misma población, el tema de la inseguridad. Claro. ¿Cómo valoran ustedes este fenómeno? ¿Cómo se califica? A pesar de que usted decía, el balance quizás hasta cierto punto es positivo, teniendo en cuenta que ha disminuido en relación al año pasado. Claro. Bueno, primero creo que hay que apoyar a las autoridades, llámese PNC, y Fiscalía en la investigación. Creo que, por eso vuelvo a mi punto, creo que si nos esforzamos en identificar esos 3.912 individuos que decidieron cortarle la vida a otros, quitaríamos mucho dolor para los próximos años. Igual es un número injusto, porque nadie nace en un país para salir a la calle y ver amenazada su vida o vivir en agonía pensando que sus hijos no van a volver por cualquier situación, y creo que no hay ningún estudio que pueda decir que pasa en El Salvador, porque usted puede ir a cualquier manual de criminología de esta nación, perdón, de este planeta, y no va a encontrar un caso como el de El Salvador. Todavía no están hechos los libros para decir qué hacer en ciertos casos. Entonces sí creo de que esto hay que verlo como un trabajo a largo plazo. Creo que no es el tiempo para los superhéroes, no hay redentores ni salvadores. Creo que es un trabajo de sociedad, donde medios, donde autoridades políticas, autoridades sociales, autoridades espirituales, donde el individuo, fíjense que hay algo que lo vengo repitiendo desde hace algunos meses, no sé si las autoridades se han percatado, pero en los lugares de alto índice delincuencial ha disminuido profundamente el reclutamiento en las pandillas. Es como un gap, es un espacio, como que los mismos padres, la misma madre está consciente, ya perdió un hijo, ya sabe cómo es la vida. Entonces de repente la misma familia está como protegiendo a ese niño de 4, 6, 7, 8 años. ¿Para qué? Para que no se involucre en ese trabajo familiar. Ellos mismos lo están protegiendo. Ahora, mi pregunta es, si se nos ha abierto una oportunidad donde el reclutamiento ha disminuido, la pregunta es ¿qué hacer? Hacia dónde enfocar los trabajos de prevención, hacia dónde enfocar las chequeras de todas estas organizaciones en medio de una sociedad de altruistas, etcétera. Porque si usted ve en el cuadro de crimen de El Salvador, son 57 municipios, lugares que son los que tienen dañada toda la composición social. Sin embargo, son 17 solamente donde está, creo que el 65% de toda esta labor delictiva. Entonces, mi punto es ¿qué hacer? Creo que es importante estudiar esos 17 casos, fondear en esos 17 lugares con cualquier tipo de recurso. Le voy a contar un caso. Hay una señorita, por ejemplo, una señora de la iglesia y su esposo, que ellos están trabajando en un sector aquí por el Botoncillal. Y fíjese que a mí me parece hermosa su labor. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con niños chiquitos, 4, 5, 7 años, y no tienen idea, no tienen mucho recurso, pero lo que tienen lo están invirtiendo en evitar que esos niños entren por necesidad, en ausentarse de la escuela, por necesidad, en una paleta, cualquier tontería puede parecer, pero están solos. Pregúnteme qué grandes organizaciones los están apoyando. No hay mucho, porque creo que en las que hacen los estudios existe el desconocimiento, por ejemplo, de esto. Ahora, no freno, al contrario, aplaudo lo que ellos hacen, aplaudo lo que las asociaciones y fundaciones están haciendo, pero sí creo que hay que hacer un trabajo más en equipo. Y es donde creo que hay que enfocarse un poquito más. ¿Cuál es el papel de las iglesias en este trabajo y ante el fenómeno de la violencia que lo padecemos a diario todos los salvadoreños? Y aquí vale la pena preguntarse qué tanta apertura hay de las instituciones de gobierno, porque me llamaba mucho la atención ese dato que usted compartía, pastor.
existe quizá menos reclutamiento. ¿Cómo se enteran ustedes de esto? Bueno, pues obviamente por el trabajo que están haciendo cerca o directamente con las comunidades. ¿Qué tanta apertura hay de las instituciones de gobierno con esta información valiosa que ustedes también pueden aportar? Fíjense que creo que existe una ausencia de quien haga esa unión, porque creo que el gobierno está haciendo una labor, igual que todo, creo yo. Hay ¿cómo se llama? Distintos trabajos, proyectos, estudios. Sin embargo, creo que no se ha identificado a ese guía espiritual que está en una comunidad, que es el que realmente es conocido en la comunidad y es el que puede en algún momento ir a tocarle la puerta a una persona que está delinquiendo para decirle présteme a su hijo o a sus hijos para que vayan a la escuela dominical. Le doy un ejemplo. La labor de la iglesia evangélica es grande, es silenciosa probablemente, o mediáticamente tal vez tengamos la referencia de algunos pastores que por oportunidades como esta podemos ser el rostro. Pero realmente créame que no es nada versus la labor, y me quito el sombrero ante miles de pastores que en distintos municipios, muchas veces con iglesias construidas muy humildemente, están trabajando ahí. Y no tienen, vuelvo al punto, no tienen el apoyo directo de organizaciones, porque ellos no saben cómo llegar a estas organizaciones y estas organizaciones no saben cómo llegar. Es más, algunas interesantes tienen una cláusula que dice que no apoyan ningún tipo de actividad religiosa ni política. Entonces, está bien, quizás por sanidad se lo han puesto en sus estatutos, pero eso les excluye, y creo que toda organización grande debe crear un departamento de asuntos eclesiales. ¿Para qué? Para poder identificar a dónde y con quién trabajar y sentirse cómodo. La iglesia evangélica desde siempre, desde los años, bueno, tenemos 125 años de presencia evangélica en este país, pero creo que en los momentos más álgidos haya estado. Mire, en la época del movimiento, del levantamiento de los años 30 y 40, hubo una labor. En la época de la guerra hubo una labor. Usted veía en la época de la guerra, no había luz, y de repente veía dos hermanas con mantelina y un hombre con un libro y una lamparita a medianoche caminando, que venían de una vigilia. ¿Qué estaban haciendo? ¿Negando una realidad? No, alimentando su fe. Creo que la iglesia evangélica también en una acción social ha hecho cosas impresionantes que si se pudieran medir serían descomunales. La iglesia Amigos de Israel, para darle un ejemplo, qué impresionante la labor social que ha hecho, y así como esta, muchas organizaciones a través de labor de calle, labor de prisiones. Ahora, nuestra labor no es política. Nuestra labor no es económica, estamos claros, nuestra labor es predicar a Jesucristo, nuestra labor es llevarle esperanza y darle palabra de aliento. Para algún perfil de la sociedad eso no es suficiente, pero eso es nuestra labor. En ciertos momentos nos toca involucrarnos de alguna manera en algo adicional, pero estamos claros que nuestra labor mayor es predicar la palabra, donde dice yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso tiene que ver con esperanza, tiene que ver con fe, tiene que ver con actitud, y tiene que ver con darle a las personas valores, porque al final eso se traduce en valores para una sociedad donde el machismo debe disminuir. ¿Por qué? Porque el hombre, a través de su práctica de fe, entiende que sus procedimientos históricos sobre el proceder familiar son incorrectos. Predicamos la paternidad, la restauración familiar, tantos elementos que del púlpito, de la Biblia al corazón del individuo llegan de una manera, pero de aquí deben de traducirse en otra, donde tiene que ver con honrar al prójimo, donde respetamos. Y aquí hay un punto bien importante, porque, claro, en un debate muy liviano es, ¿y de qué sirve entonces tanta iglesia y tantas cosas si hay tanto? Imagínense si no existiera. Todos los días hay, claro, si hay todos los días, criminalidad. o sea, no, imagínense si no existiera. Y creo de que cumple una función, así como cumplen todas las organizaciones alrededor del tema. ¿Cuál es el principal reto entonces ante este fenómeno de la violencia que padecemos? Creo que lo más importante es, desde la perspectiva de la iglesia, acompañar tanto al hechor para que cambie su corazón, sin romper en la línea de justicia, porque creo que para eso existe la justicia, pero para que su corazón sea transformado. Pero también
acompañar a la nueva generación, que eso es donde creo que es muy importante nuestra labor, en cuanto a que tenga principios y valores donde, por ejemplo, el respeto a la vida. Y es una labor que tal vez no se puede medir con un papel, pero se está haciendo. Y poder, cuando es necesario la denuncia, denunciar. Porque tampoco la iglesia se puede quedar callada ante las injusticias, si no negamos el principio bíblico, uno de los principios bíblicos principales alrededor de Jesucristo y la justicia. Sin embargo, no cayendo en que la palabra denuncia o señalamiento sobre ciertos puntos nos mete en lo que es una política electoral, para darle un ejemplo. Porque creo que ahí sí hay que tener muchísimo cuidado. Y por supuesto, mire, en toda sociedad han existido tres grupos naturales: la nobleza, el clero y el ejército. Se mutan por nombre, para darle un ejemplo, pero no podemos negar la identidad de una sociedad. Y el clero tiene una función. El clero tiene la función clara de establecer una línea que de alguna u otra manera nos diga lo que está bien o lo que está mal al corazón del individuo, para que en su práctica diaria el individuo pueda razonarlo y tratar de ponerlo por obra. Pastor, tengo que hacer una pausa Claro. comercial, pero pues hay otros temas importantes que me gustaría abordar con usted. Se acerca ya el periodo electoral y sabemos que también estamos a las puertas de esta situación. El presupuesto general de la Nación de 2018 no fue aprobado este año. Quedamos a la expectativa de que se tenga que aprobar el próximo año, ya con otros temas también en la agenda política. Así que lo abordamos cuando Claro. regresemos. Ya venimos. Esta mañana nos acompaña el pastor Juan Carlos Asbun de la iglesia Kemuel y estamos conociendo cuáles son las perspectivas para el próximo año, cómo cierra este 2017. Y ya lo mencionábamos antes de la pausa, pastor, se acerca ya un periodo electoral. Sabemos que este será sin duda tema de agenda y sabemos también que muchos políticos intentan acercarse o involucrarse a las iglesias para ganar votos. ¿Cuál es la postura de la iglesia Kemuel en torno a este tema? Mire, en toda iglesia existen distintas personas con distintas intenciones políticas. Digo, en una congregación yo encuentro gente del centro, de derecha, de izquierda, ateos políticamente hablando, como yo les digo, y creo que todo púlpito debe ser sumamente respetuoso con su congregación. ¿Por qué? Porque por probablemente establecer un pensamiento propio personal, porque todos tenemos una identidad ideológica de alguna manera, pero también la Constitución de la República de alguna manera llama la atención a participar en política electoral, de votación. Pero yo estoy viendo un fenómeno que a mí me llama mucho la atención. Cada vez el que se llama cristiano evangélico se interesa más por temas de realidad nacional. Si usted analiza hasta hace algunos años, nos mantenemos totalmente al margen. Luego, de repente, el presidente saca, por cierto, creo que le dio visibilidad a la iglesia evangélica. En la toma, por ejemplo, de presidencial, invitó a un pastor. Fue bien interesante porque en América Latina jamás había pasado eso. Y de ahí para acá, creo que ha habido mucho lobby. Voy a ocupar esa palabra, porque no creo que haya ni malas intenciones ni de los políticos ni de los pastores. No es el que me queme las manos, ¿verdad? Porque, sin embargo, quiero creer en la fe de la intención de cada momento. Porque creo que en el corazón de los individuos está, por supuesto, si me meto a política tengo que explicar mis ideas. En Estados Unidos es normal que un candidato, por ejemplo, vaya a una iglesia. Es súper normal. En su campaña, Barack Obama, bueno, Donald Trump tiene una alianza interesante con un grupo de pastores conservadores, bien fuerte. Él acaba de cumplir su promesa de campaña de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, etcétera. Nosotros la tuvimos varios años, por cierto, allá y se movió hace como 7 años, no sé si usted lo sabía, pero fuimos el país que la tuvo en Jerusalén por cerca de 10 años, con Costa Rica. Sin embargo, creo que el interés del llamado cristiano evangélico es importante porque le estamos despertando al individuo que pueda participar más activamente en aquellas cosas que afectan a su sociedad. Y creo que no solo se trata de hacer diaconado
con el político. ¿Qué quiere decir diaconado para los que no están familiarizados? Es la cultura del servidor, es buena, lo que usted diga, señor presidente. ¿Cómo no, señor presidente? Mucho gusto. No, creo que es necesario hacer obispado también. Es decir, en algún momento el pastor de un lugar tenga, por ejemplo, la oportunidad de poder desarrollar proyectos comunitarios acercándose a su alcalde. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque está velando por la comunidad en alguna tragedia o en alguna situación específica. Y eso a mí me gusta, es el ejercicio. Hay un montón de municipios. Comasagua, por ejemplo, es un fenómeno bien interesante. El alcalde tiene un trabajo espectacular con distintos actores. El alcalde mismo de San Salvador en algún momento ha tenido ese trabajo. Y créanme, no hay banderas porque son de distintas banderas políticas, pero creo que la sabiduría del político de poderle aportar algo a la sociedad, no al pastor, que quede claro, y la sabiduría del pastor de poder también aportarle algo en algún momento en esa carretera de la vida, los hace trabajar juntos, y es donde uno tiene que tener respeto. ¿En qué? En estar en la misma mesa, pero no cruzar líneas. ¿Cómo se logra eso? Porque es ahí la pregunta, es decir, ¿qué tanto ese acercamiento es permitido sin que haya un involucramiento directo entre la política partidaria como tal y las cuando iglesias? El fin es la comunidad, es importante. Lo que no puede hacer el pastor, creo yo, es promover a un candidato. No aquí, no. En Estados Unidos eso puede darse, pero es otra cosa. Aquí no. Y en segundo lugar, creo que muchas veces, ¿cómo hacerlo? Siendo respetuoso de sus principios y valores. Usted sabe lo que es correcto, no todos tenemos 3 dedos de frente y sabemos perfectamente cuando las cosas en algún momento no van bien. Hemos visto casos muy tristes en algún momento, en Perú, por ejemplo, creo que en Chile en algún momento, en el primer gobierno de Piñera, Piñera estableció, ganó por primera vez a través de una alianza y un pacto con la Iglesia Evangélica, y como me decía alguien, un chileno, en la perspectiva chilena fue espectacular sentir lo que ustedes sintieron hace 15 años, existen, son tomados en cuenta, pero eso también quiere decir en algún momento decir no está bien esto, o corregir. Y si Dios le da la oportunidad a algún pastor de tener algún vínculo directo con alguna persona que sirva en la política, está para ser obispado, y eso incluye decir o aconsejar en algún momento cuando las cosas no están bien, sin inmiscuirse directamente y respetando el periodo electoral, que es un periodo de campaña, y también hay que ser muy respetuoso de su congregación. Hay otro tema de preocupación para los salvadoreños, y es que existe la posibilidad de que ya no sea renovado el estatus de protección temporal, a pesar de que las autoridades acá, Pastor, se han mantenido muy positivas y han dicho que sí existe una gran posibilidad, y de que aunque no se renueve, dicen ellos, se puede dar un periodo de gracia de tal vez aproximadamente 1 año para que los salvadoreños puedan retornar. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mire, aquí voy a traer título personal, ¿verdad? Sí, pero ese argumento a mí me preocupa, porque ese argumento es como decir, vaya, le voy a embargar la refrigeradora porque no ha pagado 3 meses y le voy a dar 15 días, pero le está diciendo que inevitablemente la va a llegar a traer del lugar. Creo que sí se necesita un poquito más de trabajo y de lobby lógico. Miren, es cierto, bienvenido, si esta es su casa, podemos decir eso, pero cuando alguien ya hizo vida en Estados Unidos, que sus niños nacieron allá, que su familia nacieron allá, yo esperaría de las instituciones responsables, sé que la Cancillería está haciendo un excelente trabajo, pero esperaría que todas las personas que están en la autoridad política en este momento hagan un lobby más honesto. No podemos estar esperando un favor y apedreando de otro lado. A mí creo que ha habido una falta de tacto, cuando la ideología se debe hacer a un lado, cuando la filosofía se debe hacer a un lado, cuando la religión se debe hacer a un lado. Y a mí me parece que ha habido falta de criterio unificado en el mismo gobierno hacia cómo enfocar y abordar este problema en Estados Unidos. Creo que el único que tiene el poder de decisión se llama Donald Trump, porque el TPS es un acuerdo ejecutivo validado después por otras instituciones, pero la gran pregunta simple es cómo llegar a Donald Trump. Y esto es bien importante, y creo que aquí yo no soy el experto,
me toca orar porque a los expertos Dios les muestra el camino, poderle razonar de que a los Estados Unidos le conviene realmente, porque es una gente que por más de 10 años ha demostrado ser trabajadora, paga sus impuestos, se ha integrado perfectamente a una sociedad y sería contraproducente para esa misma sociedad el poder arrancarlos, porque no es el ilegal, que quede claro, pero sí nos queda poco tiempo. Es una preocupación muy grande y aunque sí esta es nuestra tierra y es la tierra nostálgica de nuestros consiervos y amigos salvadoreños en el extranjero, yo de todo corazón le pido a Dios que pueda llegar esas personas correctas al oído de Trump para que él pueda razonar que al menos los 250,000 salvadoreños que representan cerca de 1,5 millones de personas, porque no se van a venir solos, pueda tener el individuo la posibilidad de alargar ese periodo. Y es con mucha preocupación, estimada. Y aunque si vienen, esta es nuestra tierra y veremos qué hacemos, pero el ideal del nacido en Estados Unidos con raíces salvadoreñas hay que aceptarlo. No solo habla diferente, sino que Dios le ha permitido emigrar y ha sudado. Imagínense cuántos años tiene alguien, por ejemplo usted en este canal, y que de repente le digan no, aquí ya no, sino que está, duele. ¿Por qué? Porque uno ha echado raíces, uno ha amado la tierra, y Dios bendiga a El Salvador, Dios bendiga a los Estados Unidos de América, porque de alguna manera creo que hay vínculos históricos, familiares, fuertes y grandes, y que en este punto podamos lograr lo que anhelamos, y es que se extienda por un periodo más largo. No se aprobó el presupuesto general de la Nación para 2018 y parece que hay todavía muchas divisiones entre los políticos, porque esta es una decisión que debe tomarse en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de esto? El debate político de la negociación es complicado. Es entre los mismos partidos o los intereses alrededor de los mismos partidos. No puedo establecer un juicio peyorativo si esos intereses son malos o buenos, simplemente son circunstanciales. Yo creo que hace falta un poquito de respeto a entender de que el presupuesto de una nación ya lo pagamos los salvadoreños. Es nuestro dinero, chiquito o grande, el gran empresario o aquel que va a comprar algo al súper para el día y ahí ya le va cargado el impuesto. Y entonces creo que el razonamiento es entender que el dinero no le pertenece a un partido o a un grupo, le pertenece al pueblo, y ustedes tienen en sus manos la responsabilidad de tomar las mejores decisiones. Y esta palabra tiempo también es importante. No podemos entrar en otro periodo crítico, no podemos desgastarnos como sociedad viendo todos los días en un periódico o en un noticiero o en redes que otra vez no se llegó a un acuerdo. No, es obligación que se pongan de acuerdo. ¿En qué sentido? En que el dinero que ya nosotros como salvadoreños, ustedes y todos como salvadoreños, aportamos al Fondo General de la Nación, se ha usado correctamente, y sí creo que hace falta esa capacidad de dialogar y de puentes entre los partidos políticos para que eso lo hagan rápido. Tenemos unos minutos nada más para concluir la entrevista, Pastor, pero me gustaría finalizar comentando que la iglesia Kemuel estuvo en octubre, tengo entendido, celebrando 19 años desde su fundación, y ustedes destacaban que cuentan ya con 18 ministerios que se dedican prácticamente a servir o a trabajar directamente con los grupos vulnerables. Aunque el enfoque, creo, de nuestra iglesia es el individuo. En sus distintas facetas. Es hermoso, por ejemplo, ver que a través de la predicación de la palabra hay matrimonios restaurados, por ejemplo, hay personas que han salido de distintos problemas sociales, adicciones, y poderle aportar a esos niños que un día serán adultos y tomar sus propias decisiones el fundamento de la palabra. Y sí, son 19 años, se dice fácil, pero cada domingo es una historia, y así como nosotros, creo que hay miles de iglesias que están enfocados en esto. Parece mentira, realmente estamos en el año 20 de nuestra congregación, y yo le agradezco a Dios sobre todo el privilegio. Ser pastor, se pueden decir muchas cosas de un pastor, pero no es fácil, créame,
y es maravilloso encontrar hombres y mujeres que siguen sudando y esforzándose porque la palabra sea predicada, porque la palabra no regresa vacía. Eso es lo más importante. Y tal vez mi reflexión final es: el 2018 debe ser un año donde, dentro de toda la perspectiva de vida que usted tenga, busque congregarse. Sé que hay mucha antirreligiosidad en este país, estoy claro. No hay ateísmo, porque el ateísmo es otra cosa, ni le presta atención ni critica a la gente de fe. El debate es diferente. Pero aún la antirreligiosidad, el odio o el malestar por distintas circunstancias que nosotros como clérigos probablemente hemos afectado al individuo, no es excusa suficiente para que alguien deje de buscar de Dios, deje de recibirle como su suficiente salvador personal y caminar conforme a sus planes y sus propósitos. Creo que en el 2018, entre más busquemos de Dios, más respuestas vamos a hallar a nuestra propia existencia. Quiero agradecerle, pastor, por habernos acompañado en esta entrevista. A usted, muchas gracias, y a Canal 12. Gracias. Seguimos nosotros con más de Noticiero Hechos. Ana Yancy Clavel y Meme Rivera nos tienen más información.